dejando de ser medios de comunicación para convertirse en medios de oposición. ¿Qué te pasa, Clarín? Y cuando esto se acabó, tenían los fierros mediáticos. ¡Periodistas corruptos! ¡Ensobrados! ¡Estos son los trolls! Yo no sé si te mandó Clarín, Mañeto o Rendo. Donde tenía una venda cruzada en la boca, en un mensaje casi cuasi mafioso. A ver, manga de mandriles infradotados. Platense, psicólogo, hincha de Estudiantes. Fue parte de la redacción inaugural de Página 12, compartió programas en TV con Jorge Lanata y Marcelo Slotoviazda y desde hace años es una referencia destacada en la radio, tratando de hacer equilibrio sobre la grieta que dividió a la sociedad y al periodismo. Hoy, en Mandriles, Ernesto Tenenbaum. Ernesto, hiciste tus primeros palotes como periodista en una revista de la comunidad judía, La Plata, pero te fuiste a estudiar psicología porque pensabas que no ibas a poder vivir del periodismo. ¿Por qué? No sé, no recuerdo que el periodismo fuera una opción cuando tuve que elegir carrera. Estudié 2 años economía en La Plata, después me recibí de psicólogo y ya cuando me recibí de psicólogo nunca había dejado de hacer periodismo porque primero era una revista de un club judío de La Plata que se llama Max Ordó, un club judío con origen de izquierda, que un poco estaba inspirado por la influencia que tenía en mí y en mi familia una publicación que se hacía durante la dictadura que se llamaba Nueva Presencia. Nueva Presencia era el suplemento que, es una historia muy interesante para la comunidad judía porque Nueva Presencia es un invento que hacen los dueños en la década del 30, se fundó en Argentina, creo que fue en la década del 30, un diario en yiddish. Había muchos inmigrantes judíos que hablaban en yiddish. Unas letritas muy abigarradas, parecidas al hebreo, pero no iguales. Un idioma que hoy solo existe en algunas comunidades religiosas ortodoxas que se niegan a hablar hebreo y mantienen el yiddish. Pero mis abuelos hablaban entre sí en yiddish y mis viejos y toda la generación de mis padres hablaban en castellano, pero sabían hablar yiddish porque en su casa se hablaba yiddish. Entonces era un diario que tenía 30.000, 40.000, tal vez 50.000 ejemplares de tirada. Mi viejo siempre contaba que él lo primero que aprendió de historia argentina se lo contaba en yiddish su papá porque lo leía en el suplemento de historia que publicaba en yiddish el diario de Iprese. Pero ya a medida que las generaciones de judíos evolucionaban en la Argentina, ya nadie hablaba yiddish. Entonces en la década del 70 se les ocurre hacer un suplemento que se llamaba Nueva Presencia, que salía todos los viernes, y que lo dirigía un tipo muy particular que se llama Hermann Schiller, que era un barbudo, muy apasionado del periodismo, muy de izquierda y muy judío. Y entonces utilizó ese lugar que le daba de protección en medio de la dictadura para abrir debates que de otra manera no se abrían. Entonces en ese diario que mi viejo esperaba en ese suplemento, mi viejo esperaba con mucha ansiedad, se discutía sobre judaísmo, pero también sobre el proceso revolucionario nicaragüense o sobre el conflicto de Medio Oriente. Y de repente empezaban a aparecer en ese lugar, fue uno de los medios que empezó a publicar que había desaparecidos. Fue una historia muy valiente. Buenos Aires que era otro medio que publicaba, que también tenía el amparo de una comunidad, en ese caso angloparlante, que meterse con Buenos Aires y tampoco tenía tanta influencia porque uno era un pequeño diario de una comunidad y el otro era... Bueno, en mi casa se leía mucho eso y influido en eso tuvo una influencia en que yo con un amigo fundáramos en un club judío una revistita que tengo todos los ejemplares, que duró varios años. Y que a medida que se fue avanzando hacia la democracia se vendía en librerías, o sea, tenía mucha pasión de principiante. Mientras yo estudiaba economía y estudiaba psicología. ¿Y escribías sobre temas de política ahí? Sí, totalmente. Por ejemplo, le hice un reportaje a Ricardo Balbín, que era platense, en el 80. Que todavía durante la dictadura eso. Unas semanas antes que muriera mi viejo un día me dijo, mira, en ese estante hay 4 cajas con todo lo que vos publicaste en tu vida. Y yo las fui recortando, una cosa muy conmovedora. Y las abrí y había un cassette, y estaba el cassette de yo reporteando a Balbín a los 17 años. Espectacular. Con mi vocecita preguntándole por la invasión soviética a Afganistán, por ejemplo, esas cosas. Cuestiones que yo cuando me mudo a Buenos Aires,
yo desde La Plata hacía reportajes a gente, me movía mucho, qué sé yo, y me ofrecen trabajar para 2 medios judíos que existían en Buenos Aires. Uno se llama era Nueva Presencia, me dio un poco de miedo, pero no miedo por la política, sino que Herman Schiller, un tipo que yo respetaba mucho, era un poco caótico en su forma de ser, y después estaba Nueva Acción, o lo recuerdo como caótico, Nueva Acción, que era también un periódico judío de izquierda, que me permitía un lugar para fincarme con un laburo. Y en ese lugar, en Nueva Acción, yo fui creciendo muy rápidamente, llegué a ser jefe de redacción, tampoco es que había una redacción muy grande, era el jefe de redacción y otro más, sí. Pero coordinaba escritores, periodistas, qué sé yo, y ahí le hice un reportaje a Berbisky, que yo era un personaje que me interesaba mucho, porque me interesaba mucho lo que escribía, pero sobre todo porque un libro que a mí me había marcado mucho en mi vida, lo había escrito el padre de él, que se llamaba Bernardo Berbisky, que se llamaba Etiquetas a los hombres. No voy a ser largo, pero en un momento el protagonista habla de su relación con su hijo, y una relación difícil porque el hijo era sionista, se quería ir a Israel, y el protagonista no quería que pasara eso. Y había una discusión entre padre e hijo que se querían. Y esa historia del padre de Berbisky, que yo había leído, y Berbisky, que me hizo buscar, que era un periodista que yo admiraba, me hizo buscarlo insistentemente hasta que me dio la nota, y le hice una nota que se titulaba Porque soy judío, no soy sionista. Mirá. Que era una nota que básicamente se apoyaba en la teoría de un libro que se llamaba Ser judío, que había escrito León Rosicher, el padre de Alejandro Rosicher. Y el libro básicamente sostenía que como los judíos habíamos sido oprimidos, teníamos la obligación de tener sensibilidad hacia todos los oprimidos, hacia los proletarios, hacia los palestinos, y entonces como que ser judío te obligaba a ser rebelde contra el capitalismo o contra la opresión. Y entonces él decía, lo que sostenía Berbisky era que el sionismo era un movimiento que terminó siendo opresor del pueblo palestino, y que él, siguiendo la teoría de Rosicher, como era judío, no era sionista. Y eso generó una relación con Berbisky que hizo que cuando saliera Página 12... ¿Horacio en aquel momento qué trabajaba? Porque esto era que a fin de la dictadura o principio de la democracia. Eso sería el 86, 87, okay. Y él yo creo que trabajaba en... El Periodista o alguna de esas revistas. O en El Periodista, pero cuando da el salto a Página 12 me llama y me dice, escúchame, va a salir un nuevo diario y quiero que trabajes conmigo y después te paso la redacción. Y empecé a trabajar con él. Él armó como un pequeño equipo de investigación dentro Alfredo de... Zayat y yo. Para él directamente. Sí, que no era de investigación, era producción de notas. Ok. Pero para él, no para el diario. Bueno, era para él y por ende para el diario. Sí, pero estaba dentro del marco del diario. Y yo me acuerdo perfectamente, para mí era un prócer, sí, claro. Y agarró mi primera nota que le entregué, y yo no tenía ninguna experiencia profesional, yo laboraba a pulmón. Sí. Me acuerdo que agarró, lástima que no la guardé, siempre lamenté no tener eso, porque para mi carrera fue un momento importante. Tachaba, cambiaba de lugar. ¿Te acuerdas que en ese momento se hacía con virome las tachaduras? Entonces vos tenías, cuando veías que una palabra había que invertirla, vos hacías un gesto así que englobaba las dos palabras, tachaba, ponía acá, cambiaba, marcaba un párrafo y lo sacaba del lugar. La hizo mierda. Era una nota sobre biotecnología. Biotecnología, mirá. Y entonces me dice, y me termina diciendo, me la tira así, da vuelta, y me dice, pibe, no cometas 2 veces el mismo error porque yo no pierdo el tiempo. Tremendo. Viste que es de un tipo duro. Sí. Y yo dije, la mierda. Y nada, y la remé un tiempo hasta que Página 12 decidió que los 2 periodistas que trabajamos con Berbisky pasáramos a la redacción, y ahí fuimos. Y desde ese momento soy amigo con Alfredo Zayat. Es una amistad estamos hablando de casi 40 años, ¿no? Éramos muy jóvenes. Y ahí, bueno, ya la redacción de Página 12, me imagino, te haces amigo y un poco es tu protector, o el que te impulsa mucho, es el director, era Jorge Lanata. Bueno, al otro que conoces. Era un lío porque había roce entre Lanata y Berbisky. Que yo viniera del equipo de Berbisky no era algo que le cayera muy simpático a Lanata. Pero yo me acuerdo, entonces a mí al principio me ponen una sección que era de ciencia y técnica, o de temas profesionales, que salía después me mandan a cultura, y yo quería pasar a política, entonces metía notas de empaquillada, pedía que me dijeran, metía un reportaje en la página que iban los reportajes. Lo que a mí me interesaba era cómo hacer para una vez por mes al menos meter notas de política, hasta que finalmente Lanata se conmovió ante la insistencia de
del joven Tenenbaum. Sí, y te pasa política. Sí, me acuerdo que la primera señal que tuve yo fue cuando le hago un reportaje a Altamira. Y era un reportaje donde yo le preguntaba sobre las miradas esquemáticas, los tics de la izquierda, bromeando mucho. Por ejemplo, yo le preguntaba, escúchame, hay una película de la vida de Brian, ¿la viste? Sí, buenísima. ¿Vos viste que el Frente Popular Judío y el Frente Judío Popular se odian más entre sí que cada uno el Imperio Romano? ¿No te hace pensar? Me acuerdo que en ese reportaje, entonces me acuerdo que estaba en mi oficina, en mi oficina, en mi escritorio, solo en el interno, y era la nota, che, leí la nota, y yo dije, me parece que destrabo. Y ahí destrabo y empecé a trabajar. Y empezaste cubriendo la izquierda dentro de política. Izquierda, después derecha, después radicalismo y después gobierno. Perfecto. Que era el peronismo, el menemismo en ese momento. Y que, bueno, era una redacción llena de grandes figuras. Fue legendaria, más Página 12 cambió el periodismo argentino, digamos, su aparición. ¿Qué te quedó, digamos, después Berbisky y Lanata, que vos decís que ya tenían tensión en aquel momento, se separaron sus caminos de una manera mucho tiempo después. Mucho tiempo después, muy fuerte. Y vos, ahora, con el paso de los años, ¿qué podrías decir que aprendiste de cada uno? ¿De cuál te sentís más cercano? ¿De cómo ve el periodismo de cada uno? A ver, yo te voy a decir cómo veo esa ruptura. Más allá de los egos y de las personalidades de cada uno, dos personajes muy importantes del periodismo, ¿no? Yo creo que en la década del 90 y en la década del 80 también hay una confluencia de dos culturas muy fuertes que se ven unidas frente a un desafío común, que es el desafío militar o después el desafío menemista. Esas dos culturas, hay una que es ochentista y otra que es setentista. Es decir, la ochentista es más liberal, más apegada a las normas de la democracia, más rebelde frente a cualquier poder, y la setentista es más ideológica. Es la idea de que el periodismo tiene que estar en función de una causa política y que si esa causa política está en el gobierno, tiene que defenderlo. Entonces, mientras esa causa política no estuvo en el gobierno, cuando estaba el menemismo, bueno, todos estábamos en contra del indulto. Si discutíamos sobre la década del 70, tal vez había una diferencia muy fuerte respecto de la valoración de la guerrilla, que opinaba cada uno. Uno lo valoraba y otro decía, no, a mí eso es la violencia y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero no de la dictadura, que era el tema central. Estamos de acuerdo respecto a que pensamos del indulto, de la impunidad de los militares, un montón de cosas que estábamos de acuerdo. Claro, y en un momento llegó el kirchnerismo. Y eso fue una bomba neutrónica en ese mundo. Lanata, yo también, éramos mucho más ochentistas, y Berbisky y muchos otros eran muchos más setentistas. Quienes eran más setentistas, no sé, si querés, te digo, no vale para todos los casos, pero si lo tuviera que poner esquemático, vos le preguntás a un periodista, ¿por qué sos periodista? Hay muchos que te dicen por Rodolfo Walsh. Y hay muchos otros que te decimos por el Watergate. Una es una mirada liberal del periodismo y otra es una mirada militante del periodismo. No estoy abriendo juicio de cuál es mejor o peor. ¿Las dos son igual de válidas y pertinentes para el periodismo, para vos? Yo me siento más cercana a la mirada más liberal. Y entonces, frente a eso, bueno, después cuando vino el kirchnerismo, todos los que estamos juntos nos separamos, y los que se alinearon muy fuertemente con el kirchnerismo, a quienes seguimos haciendo un periodismo crítico del sector político que estaba en estado en ese momento, empezamos a ser marcados como, no sé, no por Berbisky, pero por muchos otros, como funcionales, mercenarios, cómplices de la apropiación de niños y muchas cosas horribles que no éramos. Y bueno, eso fue muy duro en aquel momento, y creo que ellos dos fueron como referentes de esas dos corrientes. Yo estaba un poco por debajo, pero bueno, también tenía la mirada más cercana de Lanata, ¿no? Y esa división, ¿cómo la vi? Bueno, vos obviamente allá en ese momento, para pasar a los años del kirchnerismo, estabas trabajando en el Grupo Clarín. Obviamente, como vos decís, quedaste del lado de los periodistas profesionales, de lo que el kirchnerismo directamente estigmatizó y digamos, fuiste parte de los que sufrieron campañas de repudio, de insultos, de afiches y demás. ¿Qué te pasó en lo personal, digo, con los colegas y en lo personal? Digo, ¿perdiste amigos, perdiste colegas? ¿Cómo viviste esa etapa? Mira, ¿Los recuperaste después? Fue una etapa muy desafiante y también muy interesante, sobre la cual he pensado muchísimo, porque fue realmente una experiencia, para todos nosotros fue muy fuerte. Creo que todos nos enojamos demasiado, yo también, porque la situación fue muy inesperada. A mí me parece que tengo un montón de cosas para decir, pero me parece que el periodismo al estilo Watergate se expande por todas las democracias
en la década del 70, después en la década del 80, después en la década del 90. Y hay un momento donde los poderes políticos decían, che, basta de esto, bueno, está haciendo mucho daño, discutámoslo de igual a igual. Eso atraviesa las líneas políticas, no es que solo la izquierda, porque dice que el periodismo es conservador, dice usted defiende los intereses de los ricos. No, Bolsonaro no es de izquierda y también agredía el periodismo. Y ahora Milei. Trump no es de izquierda, Milei agredía el periodismo. Hay un momento que puede ir de Maduro a Cristina, a Bolsonaro y a Trump. O sea, y después hay otros que, no sé, Piñera, Lacalle Pou, Mujica o Lula, no es que le den prioridad al tema. O sea, hay un tipo de líder que ve con mucha irritación y mucha amenaza, y en lugar de ver el periodismo como una forma donde en democracia se discuten ideas y se contrapesa al poder, dice no, esto es conspirativo, acá hay grupos de poder que quieren voltearme y yo los voy a denunciar y yo los voy a desenmascarar. La verdad que, visto la distancia, el periodismo también es un sector de poder, y el poder político tiene derecho a defenderse de eso y a decir, no, vos no estás tan limpio. Y es buena esa discusión porque obliga al periodismo a estar más limpio, no a broquelarse. Pero la manera que se dio en la Argentina fue un quilombo. Entonces, claro, en el momento que ya me gritaban apropiador de niños, devolver a los nietos en la calle, ya es todo un disparate. Y creo que el kirchnerismo lo encaró de una manera muy autodestructiva, que a la larga se demostró muy autodestructiva, pero creo que también muchos periodistas escalamos ese conflicto a niveles que de repente nuestro laburo profesional se desmerecía porque era muy evidente que estaba sesgado por un enojo muy fuerte. No siempre uno puede manejar los enojos y a la distancia, si yo pudiera corregir ese enojo, creo que podría decir lo que yo pensaba de manera mucho más clara y mucho menos sesgada. En aquel momento a mí me ayudó mucho la relación con Marcelo, porque yo siempre jodía, porque Marcelo tiene una posición distinta a la mía. Nosotros jodíamos con que si la Nata era 0 y Víctor Hugo 10, o sea, la Nata lo más antikirchnerista que te puedes imaginar, y Víctor Hugo lo más kirchnerista que te puedes imaginar, y nosotros estábamos entre 3 y 7, digamos, yo más cerca de la Nata, él más cerca de Víctor Hugo, pero los dos más cerca entre los dos que de las puntas. Y esa discusión, y a los dos nos decían, ¿qué haces trabajando con ese hijo de puta? Porque para los más duros de los antikirchneristas, Marcelo era un kirchnerista, y para los más duros de los antikirchneristas, de los kirchneristas, yo era un mercenario. Y ese diálogo de contrapesos, donde Marcelo no era kirchnerista, pero le molestaba mucho el antikirchnerismo porque veía el germen de lo que pasó después, es decir, una mirada antiperonista brutal, sesgada, prejuiciosa, etcétera, y de la cual se esconde, sí, también la perpetuación de ciertas relaciones de poder, la incapacidad de pensar en una sociedad distinta, cosa que yo veo hoy. Bueno, esa dinámica con Marcelo, que además fue muy interesante porque cuando estábamos en Clarín, yo estaba en la primera mañana de Mitre y teníamos un programa central en TN. Correcto. Yo le decía, en un momento le digo, mira, estamos atrapados en un laberinto. Y me dice, ¿por qué? Y porque si nosotros seguimos haciendo lo que hicimos siempre, de denunciar el poder político, de investigar y qué sé yo, convalidamos la caricatura que quieren poner de nosotros, es decir, ven que están jugando para las corporaciones, la derecha, pero si dejamos de hacerlo, convalidamos una extorsión. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces Marcelo me dice, hagamos lo que nosotros creemos, a la larga va a quedar claro. Si hagamos lo que nosotros creemos, nosotros somos periodistas suizos, estamos en un país que no nos involucra, contemos lo que pasa, ese es nuestro trabajo. Y lo hicimos incluso a veces en condiciones difíciles en el Grupo Clarín, porque, por ejemplo, cuando se partea el debate de si tenían que poner el brazo los hijos de Herrera Noble o no, nosotros planteamos claramente en TN un programa donde había nietos recuperados explicando el valor de la verdad y explicando que lo hacíamos en referencia a ese caso. Cosa que no nos generó ningún tipo de represalia. Laburamos 5 años más sin ningún problema, pero lo hicimos sin avisar, etcétera. Entonces eran tomas de postura, entonces nosotros era como muy fuerte hacerlo. Y bueno, fue una experiencia muy fuerte que de alguna manera me preparó, y creo que a gran parte del periodismo, para los embates de Milei, porque cuando Milei vino ya teníamos una experiencia. Y yo estaba más grande y ya era a mí ni cosquillas. Claro. ¿Entendés? Entonces decía, mira, uno que insulta, vamos a ver quién dura más. De hecho, creo que esa pelea la ganamos porque Milei está decidiendo no insultar más, no escrachar más, y evidentemente se dio cuenta que la sociedad repudiaba eso. Ahora, en aquel momento fue más duro porque era más novedoso,
porque uno no tenía la experiencia. Claro. Porque el progresismo, el kirchnerismo es un fenómeno muy silvestre, está en la calle. Entonces vos subías a un avión, ibas a un restaurante y te puteaban, ibas a la calle y te puteaban. Sí. El mileísmo no es eso. Al otro día una señora me dijo, zurdito, en la calle, y yo me reí. Pero no es que sea algo permanente. Y después hay otra cosa, que el progresismo es el lugar donde yo parto, mi familia, Claro. Entonces yo tengo una hermana kirchnerista. A los mileístas los conozco porque tengo alguna relación, porque algún empresario, porque alguna fuente, pero son relaciones profesionales, no es mi mundo afectivo. Alfredo Zayat, era un periodista que simpatizaba con el gobierno en aquel momento y era un tipo duro en sus posiciones. Entonces era difícil en mi mundo eso. Hubo un cumpleaños del 2008 que fue mío, 45 años, que fue después de la definición de la crisis del campo. Explotaba porque estábamos todos todavía ahí. Claro. Y en cada rincón había una discusión que era, yo decía, uy, este cumpleaños. Tremendo. Fueron momentos impresionantes. Tremendo. Te iba a decir, ¿no sentís, bueno, recién contabas vos que en el Grupo Clarín, aún estando en el Grupo Clarín, podías tener una posición distinta, a pesar de que desde el kirchnerismo, desde el gobierno de Cristina, desde Néstor, había un señalamiento permanente de que eran todos esbirros de Manieto, que tenían una cosa verticalista que no existía. Yo también trabajaba en ese momento en el diario Clarín. Había márgenes para pensar distinto y hacer el periodismo que uno sentía que tenía que hacer. Algo que a mí me parece que no ocurría de la misma manera en los medios que se alinearon con el kirchnerismo, que eran mucho más verticalistas, ¿no? Y una defensa como cerrada de la gestión de Cristina, y era mucho más difícil ahí tener una mirada distinta a defender férreamente al kirchnerismo. Y además creo que lo nuevo que hubo también es que empezó a haber una hostilidad hacia los periodistas que investigaban el kirchnerismo, ¿no? Que eso también fue nuevo. Una guerra entre periodistas y una hostilidad, digamos, emblemática en 678, pero también en otros medios kirchneristas, que era una cosa hostil de ese tipo, Sí, que no se había visto hasta entonces en Argentina, ¿no? te- Guerra de periodistas contra periodistas. Te voy a decir qué veo yo del Grupo Clarín. A ver, no daría la vida por esto que voy a contar, o lo que voy a decir, porque tengo dudas, pero te digo lo que veo. Cuando estábamos en los 90, a mí me interesaba mucho lo que pasaba en Canal 13, en TN. Progresiva en TN fue creciendo en los 90, al principio y en el Grupo Clarín, porque en el mundo que yo me movía había un prejuicio muy grande y yo no lo tenía. Y yo veía que es cierto que los medios que fueron muy importantes durante dictaduras fueron como mínimo silenciosos respecto a lo que pasó, pero yo veía que la incorporación de nuevas generaciones y el cambio social que se estaba produciendo con la democracia los iba corriendo hacia otros lados. Entonces en los 90, bueno, en los 80, los 90, en mi casa se escuchaba Radio Mitre, y estaba Magdalena y estaba Néstor Ibarra. Entonces era una expresión de la democracia naciente eso. Y después empieza a ver, después de que aterriza la nata con nosotros en la tele y empieza a abrir periodismo de investigación y qué sé yo, el Grupo Clarín hace cosas impresionantes. La denuncia más fuerte contra la Iglesia Católica proviene de una investigación del Juro Grassi, una investigación de Telenoche Investiga. Correcto. Entonces, y Tato Bores estaba en Canal. Entonces, yo veía una cosa muy liberal y que empezaba a permear en los medios del Grupo Clarín una mirada muy democrática, muy combativa y muy interesante del debate. El debate de la sociedad se producía dentro del Grupo Clarín. Discusión que yo tenía con la nata, porque la nata me decía, no, nosotros vamos por otro lado y tenemos que golpear desde afuera y qué sé yo. Era más anticlarinista de lo que era yo. Con el tiempo, bueno, yo empiezo a trabajar en el Grupo Clarín, tengo una experiencia fantástica ahí, pero me parece que la guerra con el kirchnerismo lo va sesgando. Y hoy es un medio que yo escucho, los medios del Grupo Clarín los escucho mucho menos, me representan mucho menos como televidente, como oyente y como periodista de lo que me representaban claro. Entonces me parece que hay algo que enfermó a todos ahí. No me pasa eso con La Nación, que no era el medio que yo leía cuando era chico, o que los medios que yo vivía en los 80 y los 90. Me parecía mucho más conservador. Y yo veo el equipo de redacción de La Nación ahora, no La Nación más, pero sí algunos productos de La Nación más, qué sé yo. Yo Pagni lo veo, ¿entendés? Yo cuando está Maxi Montenegro lo veo. Yo cuando, ¿entendés? Entonces veo ahí en La Nación una cosa más periodística, por lo menos el periodismo que me representa a mí, que lo que veo en Clarín. Espero que nadie se ofenda por eso, ni quiero ofender, simplemente estoy diciendo... Es tu análisis, perfecto, tu reflexión personal. Hoy yo me siento más lejos de todo eso, en cambio veo lo que hace La Nación y me parece más interesante. Y en ese contexto de grieta brutal que hubo en la sociedad y en el periodismo, a vos alguien en las redes
te pone el mote de Corea del Centro, ¿no? Que no sé cómo te lo tomaste al principio. Finalmente lo terminaste resignificando. No, me dio mucha risa, me pareció muy creativo. Lo que pasa que hay un momento que veo que, más que un chiste, una chicana empieza a ser una agresión y me doy cuenta que habla mucho de las personas. Eso vino del macrismo. Que para invalidar, o una forma de invalidar a quienes no nos podían acusar de kirchneristas, cuando empezamos a criticar el macrismo, nos acusaban de neutral. Es decir, hay una dictadura y una democracia, claro, y vos sos neutral. Mira qué bien, qué liviano que sos. O sea, y a mí me daba mucha gracia, porque no tiene nada que ver la discusión política argentina con Corea del Norte y Corea del Sur. O sea, y Corea del Sur además es una potencia que no tiene nada que ver con el liberalismo ortodoxo. Es un país que creció en base a una mirada muy estatista y muy dirigista. Es más, en los primeros no te dejaban salir del país para no gastar divisas durante mucho tiempo. O sea que era una metáfora tan pelotuda, pero al mismo tiempo... pero quedó, un tiempo. Ahora con Milei es otra cosa, porque es obvio que yo no tengo una mirada... Claro. A ver, entre el macrismo y el kirchnerismo... digamos, en la retórica yo tal vez estaría más cerca del kirchnerismo, en los hechos concretos no, porque veo que el kirchnerismo fue un deterioro. De hecho, cuando uno mira el kirchnerismo retrospectivamente, mucha gente se olvida de la tragedia de Once. Claro. Entonces hay cosas que, no sé, Insaurralde, José López, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces, yo veo al kirchnerismo hoy con el Chiquitapia y encima yo soy de estudiante, Verón, o sea, pero en la retórica hay muchas cosas sí del gobierno de Cristina que yo reivindico y muy pocas del gobierno de Macri. Es decir, y que no es que reivindico yo, reivindica todo el mundo. Es decir, por ejemplo, la asignación por hijo. Tanto la reivindica todo el mundo que Milei la duplicó. La estatización de YPF, que le dicen comunista por eso, ¿por qué no la privatizan ni Macri ni Milei? Porque saben que el boom de Vaca Muerta tiene que ver con la YPF estatal. La discusión es cómo se hizo. Bueno, es otra discusión. Bueno, cómo se hizo, también hay una discusión ahí, pero de hecho, aunque sea por intereses, el gobierno argentino actual discute en Estados Unidos que se hizo bien para no perder un juicio. Claro. Entonces yo veo la complejidad que me resulta hoy a la distancia juzgar el gobierno de Cristina, es que es un gobierno que algunas cosas que hizo, los avances en libertades individuales y que yo, representan mucho lo que yo pienso de cómo se debe gobernar un país. Y otras cosas que hizo me parecen espantosas y el balance me parece malo. Cuando yo miro todo lo que vino después, me cuesta encontrar medidas que, mira qué bueno eso que hicieron acá. Salvo una que fue continuidad de la estatización de YPF y el descubrimiento... Pero, ¿el balance te parece malo? El balance de Cristina me parece malo. ¿Te parece malo a pesar de las cosas que pero a la distancia con lo que vino después, comparativamente no me parece tan malo como lo que vino después. Lo que pasa es que vuelvo y digo, es una idea hecha pelota. ¿Entendés? Porque vos tenés una idea que es noble y en el medio escándalos de corrupción, problemas de relación con sectores sociales muy importantes. Digamos, si Cristina hubiera sido Lula, tal vez el final de esa historia hubiera sido más positivo. ¿Entendés? Pero es sectaria, no sé, yo veo, te da pena. También, si Menem hubiera sido Fernando Enrique Cardoso, el final de esa historia hubiera sido de otra manera. Y si Milei fuera menos dogmático en lo económico, tal vez estaríamos ante una oportunidad muy, muy atractiva, ¿no? Ernesto, si tuviese que, pasaste por todos los presidentes de la democracia, la verdad. Fuiste periodista con todos los presidentes de la democracia. Si tuvieses que hacer un ranking personal con cómo te llevaste personal y profesionalmente con cada uno de ellos, ¿cuáles pondríamos? Empecemos por el peor, con el que peor te llevaste, ¿quién fue? No, a ver, es una relación imposible. Es una relación imposible por varias razones, porque tarde o temprano vos escribís críticamente. Pero hay algunos que lo toleran, ¿eso? ¿Hubo alguno que lo supo tolerar? A pesar de... A ver, déjame pensar. No, ninguno fue especialmente intolerante conmigo. Quizá la más difícil era Cristina. Pero Cristina nunca me insultó y Milei sí. Milei fue muy insultante. Cosa que a mí en lo personal no me afecta para nada. Pero... ¿Sos de lo que pensás que no hay que responderle a los insultos de Milei? Porque hay que responder. ¿Tiene derecho el presidente a hablar de esa manera a los periodistas? Yo pienso dos cosas. Por supuesto que cualquier persona que se siente agredida tiene derecho a responder a esa agresión. Un presidente, cuando responde a todas las agresiones y a veces insulta contra gente que no lo agredió, por ejemplo Larry Espósito, genera un clima en una sociedad. Entonces mi juicio sobre esa persona es un juicio
peor, no digo que no tiene derecho, pero es un juicio, me genera más desprecio. Un presidente más que nadie tiene que tener equilibrio, porque de esa manera transmite equilibrio a una sociedad. Ahora, por tener el tema de hecho, si me agreden, tengo derecho a agredir, me parece infantil y por supuesto que no lo discuto, tiene derecho a agredir y la sociedad a juzgar esa agresión. Me parece en orden de prioridades a un presidente, a un periodista, a cualquiera que asome la cabeza, más en esta época te van a decir de todo. Y parte de la inteligencia de esa persona es no agrandar eso, no dejarte afectar por eso, etcétera, y no responder agresión por agresión porque caes en el barro, es decir, te distrae de lo que vos tenés que hacer. Entonces yo prefiero presidentes con columna vertebral, con espalda, con grosor de piel, con equilibrio, con criterio, con sensatez, con educación, que son ejemplares. El tipo que insulta, bueno, y no sé, qué sé yo. Ahora, con todos, con los que hubo relación, con todos la relación se terminó. En algún momento se termina. Sí, también es una relación difícil porque el presidente o el expresidente es alguien que habla mucho de sí mismo para explicar lo que hace. Y repite mucho, por lo menos en mi experiencia, lo que vos escuchás públicamente. Entonces hay un momento que se pone aburrida la charla, porque vos tenés que discutirle o no, o repreguntarle. Te sirve un tiempo para pulsar al personaje, para entenderlo, para entender su lógica, para ver cómo piensa. Y después es muy demandante, o por lo menos mi experiencia. El estás de un presidente es una hora de charla que vos le tenés que restar a tu familia y vos decís, bueno, es mi laburo, es un presidente, no lo puedo atender. Demorás en atenderlo y se suelen enojar. Entonces hay una, como soy el presidente, no me atendés, ¿entendés? Entonces hay una cosa que es muy difícil en la relación, pero también es interesante porque los conocés. Yo a la que menos conocí desde Duhalde para acá, con la que no hablé nunca como presidenta, y en todo caso me parece que es un déficit de ella, es con Cristina. No por mí, déficit claro. De la capacidad para hablar con periodistas que piensan distinto a ella, etc. ¿Con Néstor sí tuviste una buena relación? Con Néstor tuve al principio. ¿Y después se quebró también esa relación o no? Sí. Cuando estabas en Clarín, así que eras el enemigo. No, antes, porque a ver, yo entré en Clarín en el 2005, 2006. Bueno, pues era presidente. Y durante la gestión de Kirchner las relaciones fue muy buena, tenés razón. Y ya estaba quebrado. Hay un momento que él, cualquiera que vea lo que yo pensaba y decía públicamente, incluso yo dije que lo voté a él, antes que lo iba a votar, antes de que fuera la elección. Sí. Porque yo tenía muchos reparos por lo que él había hecho en Santa Cruz, pero la idea de que el balotaje fuera entre López Murphy y Menem me hacía decir, bueno, el que lo puede romper es él, que tal vez sea distinto. Y la verdad que hizo un montón de cosas que lo hicieron distinto. La Corte Suprema Independiente para mí fue un momento que designar a Zaffaroni, que había dicho que en Santa Cruz había una especie de fascismo, me llamó la atención, y a Argibay, y a Lorenzetti, eran tipos que no tenían que ver con él. Después la moratoria jubilatoria me gustó, es decir, había varias cosas que el tipo fue impulsando que era como un cambio de época. Pero claro, cualquiera que me escuchara antes de la elección hubiera escuchado un tipo que claramente tenía un sesgo a favor de Kirchner. Yo lo conocía de las coberturas previas, de cuando era gobernador, yo era un periodista en ascenso, qué sé yo. Ahora, cuando asumió, ya empezó el tiroteo. Sí, claro. Y una vez que él fue a visitar a Bush, el día que Bush le dice a Cristina, usted es la senadora más linda de América Latina, y nosotros arrancamos un programa diciendo, él diciendo las manos ensangrentadas de Estados Unidos en Irak y el apretón de manos. Claro. Entonces primero te llamaba Alberto, vos lo conocés, te puteaba un rato, vos lo puteabas a Alberto, te invitaba a tomar un café, ibas a la jefatura del gabinete, aparecía Kirchner. Sí. Entonces yo me acuerdo de un diálogo, Kirchner estaba hosco, entonces se planteaba, viste, un tipo como... Y yo le digo, presidente, hablemos claro, usted está caliente por esto. Y sí, la verdad me parece una pelotudez. Me dice, yo te conozco a vos no cobras de nadie, conozco tus ideas, yo soy el presidente que puede hacer un país lo más parecido al país en el que vos soñás. Y vos me estás rompiendo las pelotas, no tengo jueces, vengo de Santa Cruz, gané con el 23%, no tengo político, no tengo empresario, no tengo periodista, y vos que pensás más o menos para mí, me rompí las pelotas. Que fue una charla muy, muy genuina y yo la valoré esa charla. Y yo dije, mire, yo no sé si lo tuiteé, no sé si vos pensás igual que yo, vos decís que pensás igual que yo, y yo, ojalá. Hay algunos indicios que me parece que sí, otros indicios que me parece que no. Si fuera así, y yo tuviera que hablar solamente a favor tuyo, tendría que dejar la profesión, porque yo no creo que la profesión tenga que ser que yo hable a favor del presidente con el que coincido. Yo tengo que hacer otra cosa.
Entonces él me dice, mira, viste que hacía una cosa así, decía, yo respeto la independencia periodística, pero la verdad, entre independencia periodística y construir un país distinto, elegir la independencia periodística me parece una pelotudez. Entonces esa discusión, que era una discusión donde el acuerdo era imposible, pero era una discusión muy genuina. Después pasó algo que yo muchas veces conté, que él, un día voy a hablar con Alberto Fernández, aparece Kirchner, y me dice, se venía la elección de intendente, de jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, de Ibarra contra Macri. Sí. Y entonces me dice, te voy a dar una primicia y te voy a meter en un quilombo. Le digo, ¿por qué? ¿Qué? No, te voy a meter en un quilombo porque la primicia va a incidir en la elección que viene, pero la primicia es cierta. Entonces, la primicia era que iba a estatizar el correo. La primera estatización después de la década del 90, era una primicia internacional. Entonces, te la doy si la das esta semana, que es cuando hay elecciones. Claro. Entonces yo le digo, ¿y cómo se va a confirmar? ¿Lo van a confirmar? No, lo que va a pasar es lo siguiente, y yo te doy mi palabra. Va a haber funcionarios que van a decir que es falso lo que ustedes dicen, va a haber funcionarios que dicen que es verdad lo que ustedes dicen, y en noviembre lo vamos a estatizar. Y fue exactamente así. Entonces yo voy y le digo a Marcelo, Marcelo, pasa esto, ¿qué hacemos? Bueno, si es verdad, lo tenemos que dar, es una noticia, y vamos a llegar antes que otros. Quilombo. Y entonces yo lo llamo, creo que Alberto Fernández, y le digo, escúchame, queremos chequear. Entonces lo pone en contacto a Marcelo con un personaje que hasta ese momento era desconocido, que se llamaba Guillermo Moreno. Y Guillermo Moreno le explica a Marcelo toda la documentación, todo lo que van a hacer y qué sé yo. Y Marcelo me dice, mira, tenemos que darlo porque es verdad. Y lo dimos. Y ese día estaba invitado Macri justo. Entonces Marcelo habló antes con Macri y dice, mira, tenemos esto, vos querés hablar, no querés hablar. No, es mi padre, yo ya estoy vinculado. Se corrió y bueno. Y yo creo que fue la última vez que hablé con Macri. Te dio una primicia. Con Menem. Después, con Macri, con Kirchner. Le hicimos un reportaje después, en un momento de cuando fue el acuerdo con el fondo, un reportaje por él en la Casa Rosada, y nunca más hablé con él. Nunca más. No. Ahora, bueno, mencionaste ya al pasar a Alberto Fernández, que yo diría, visto desde afuera, quizás es el presidente que pareció más cercano a vos, te dio muchísimas entrevistas. Quizás es el periodista el que le dio más entrevistas siendo presidente. Alberto Fernández. Pero me daba muchas entrevistas. Yo creo que él estaba más cercano a mí de lo que yo estaba a él. Que es algo que a un periodista le pasa muchas veces. También me pasó en algún momento con Milei. Milei antes de ser presidente. Sí, naturalmente, digo, cualquiera que vea lo que yo escribí está en Infobae, todo el archivo. Mi posición sobre la relación entre ella y él, que a mí me pareció desde el principio imposible. Mi posición frente a, no sé, Vicentín, la reforma judicial, bueno, ni que hablar la foto de Olivos, la aplicación de la vacuna Sputnik sin suficiente prueba. Es decir, vos ves ahí una mirada de que algunas cosas me parecían bien, por ejemplo, los primeros 4 meses de la pandemia me parecieron bien, no solamente por la pandemia, sino por el acuerdo político que él expresaba, que de repente aparecía con Gerardo Morales, aparecía con Larreta y aparecía con Kicillof, eso me parecía genial como idea de país. Y después la ruptura con Larreta por recortándole fondos porteños aprovechando una sublevación policial, todas esas cosas a mí me parecían horribles. Entonces se daba una situación en la cual yo algunas cosas apoyaba, ya estaba en una etapa en la que el antiperonismo de gran parte del periodismo muy exacerbado, muy adjetivador, muy gritón, a mí me molestaba. Entonces eso por contraste me hacía parecer, comparado con otros colegas, más cerca del gobierno. Pero yo creo que hice un laburo de periodismo independiente que muy valorable. Está mal que yo lo diga, por ahí no sé, tampoco es tan importante. En lo personal se dijiste que te fuiste desilusionando como mucha gente, digamos, empezaste más entusiasmado con él y te fuiste... Más o menos, porque soy periodista y un periodista es muy escéptico. Entonces yo tenía muchas dudas porque yo no pensaba y no pienso que él fuera un títere. De hecho, el conflicto con Cristina se expresa que él no era un títere. Él no hacía todo lo que Cristina quería, pero no ser un títere no alcanza para ser un presidente. Y entonces yo veía, ahí el problema lo veía en la relación entre ellos, no en la sumisión de él a ella, sino que no se habían puesto nada de acuerdo y eso hacía explotar en un momento tan tenso el país, y haría explotar un gobierno. Y después se fue revelando como un personaje un poco irresponsable, ¿no? Y muy como deteriorado con el tiempo, ¿no?
a ver, te da pena cuando los gobiernos fracasan en la Argentina. A mí me dio pena el fracaso de Macri, me da pena el fracaso del Frente de Todos, me da pena algunas cosas que veo de errores graves de Milei, porque vos lo que querés es que el país salga. Y en algún lugar también es injusto, qué sé yo, el periodista también es fácil en el lugar nuestro. ¿Entendés? Porque mirás y juzgás. Y entonces hay un momento que también con el tiempo yo fui bajando el tono en muchas cosas. Lo subo cuando veo actos de despotismo. Pero para juzgar el gobierno, qué sé yo, Milei, cuando se pone despótico, ahí subo la voz. Pero cuando hace un plan económico determinado, que sale más o menos bien, prueba por acá, prueba por allá, entiendo la dificultad. Bueno, nuestro trabajo es tener esa mirada. Nadie los obligó a ponerse a buscarse presidentes y ponerse en ese lugar, todo lo contrario. Pero también el abuso del micrófono, el abuso del tono exacerbado, el abuso del adjetivo, no es algo que a mí me representa. Me parece que es bastante desagradable y no debería pasar. Es decir, cualquier patán con micrófono grita. Sí. Bueno, Di María tiene que arrodillarse, tiene que ir. Bueno, no, a mí no me gusta eso, ni para Di María, ni para ni siquiera para Milei, no me gusta. ¿Y cómo viste, todo el final, la opinión final que te deja la imagen del gobierno de Alberto Fernández? Te digo porque finalmente después se conocen las denuncias por maltrato a Fabiola Yáñez y se empiezan a conocer todos estos videos que te voy a preguntar porque creo que no has tenido ningún comentario público sobre la última que se supo, una entrevista que da Alberto Fernández en Blender, creo, donde él dice que aquel video con Tamara Pettinato en su despacho era un mensaje hacia vos. Cuando él le pide, decime algo lindo, era una respuesta hacia vos, porque esa mañana lo habías criticado en la radio. No dijiste nada al respecto, ¿tenés algo para decir? No tengo mucho para decir, me deja perplejo. Cualquiera que vea ese video se da cuenta que no es para mí. Y de hecho no fue para mí porque nunca me lo mandó. Él dijo, no lo mandé porque no me dijo algo lindo. ¿Vos pensás que ese video era para mí? Es evidente que no. Es una persona que empieza a mentir mucho públicamente, digamos. ¿Qué te produce eso? Es que es el presidente de la cuarentena que se saca una foto en Olivos y viola la cuarentena. O sea, las mentiras de Alberto son mentiras muy evidentes. No esa, no importa, esa es una pelotudez, no tiene la más mínima importancia. Es como una fabulación para explicar algo que, a ver, es un video que no debía haberse filmado, que no debía haberse grabado, sobre el cual él debería decir estoy arrepentido porque generé dolor. Y nada más que eso, pero bueno, qué sé yo, es su tema, no me resultó ni importante para comentarlo. ¿Volviste a hablar con Alberto Fernández después que se dejó de ser presidente? No. Pero tampoco, con Macri sí hablé después de ser presidente varias veces. Mira. Y vi un Macri muy fanático cuando salió era la época de la cuarentena y él era muy respetuoso con los cuidados. Yo me cuidaba y he ido a off donde me invitaba a sentarme en una mesa con 6 personas cerrado y yo estaba cuidando a mi familia y tuve que decir, mira, no me obligas a hacer algo que no quiero. Y él era muy despectivo respecto de eso y estaba convencido que se venía una dictadura y que le iban a perseguir y que se venía el chavismo. Y entonces, y yo le decía, mirá, Mauricio, yo me la pasé discutiendo con gente que estaba convencida que Cristina iba a ser una dictadura, después estuve discutiendo con gente que estaba convencida que vos ibas a ser una dictadura y ahora tengo que discutir con vos de que esto que va a pasar va a ser un caos, no va a ser una dictadura. Pero de cualquier manera él estaba furioso, rabioso. Es lo último que recuerdo, y como yo era muy crítico de él, no me gustó los libros que hicieron, no me gustó la manera en que procesó su salida del poder, no me gustó la mirada económica, la idea de que la inflación se baja de una sola y única manera con la reducción del déficit fiscal. Me parece que es una verdad revelada que se instaló en Argentina y es una estupidez que explica gran parte de los problemas que hay en la Argentina en este momento. Solo con el déficit fiscal equilibrado se resuelven todos los problemas de un país. Es como una cosa muy mágica. Y bueno, eso se fue distanciando, qué sé yo. En lo que tiene que ver con la relación con los gobernantes y el periodismo, un tema que tiró sobre la mesa Milei con mucha crueldad y también obviamente para defender lo propio y acusar a los rivales es el tema de la pauta oficial, que es un tema que consultado aquí a todos los que se sentaron en esa misma silla que vos, Ernesto, y del cual los periodistas en general no solemos hablar porque beneficia en general a los medios y a los periodistas. ¿Vos cómo ves el tema de la pauta oficial en Argentina? La pauta oficial a todos los niveles, ¿no? La pauta del Estado nacional, de los estados provinciales, municipales. ¿Es justa, es necesaria, hace bien al periodismo los niveles que yo creo que son muy altos en la Argentina de la pauta oficial? Mira, hay 2 o 3 cosas que puedo decir de esto. Primero, depende de cada uno. Primero, depende si te condiciona o no.
Yo, por ejemplo, nunca tuve idea de qué tanda tengo, ¿no? Ni la escucho, ni sé, pero no es que no la escucho porque no me interesa, porque en el momento que voy a tanda me saco los auriculares y estoy trabajando sobre el bloque siguiente, entonces no sé qué hay. Lo único que yo pido en los medios que trabajo es que no haya, que no pauten apuestas online, porque me parece que hace mucho daño personal. La pauta que me parece grave es tanta la guita que recaudan que pueden comprar a cualquiera, y bueno, entiendo que es muy personal. Otros pueden decir, bueno, ¿por qué esa y la de cigarrillo no? ¿Qué sé yo? No, y digo, y vos que te dedicás al periodismo político, ¿no creés que la publicidad también institucional que ponen los gobiernos no afecta un poco el contenido de los programas y la credibilidad del periodista? Depende del periodista. Si el periodista es comprable, sí, si no, no. Ahora, si vos me decís que prefiero que sea lo más chica posible, es decir, cuanto más austera sea la pauta oficial, para mí es mejor. Lo que pasa es que yo no le puedo pedir a los dueños de cualquier medio que sea usted que apuesta no, esto lo otro no, esto lo otro no, porque es una actitud purista que no tiene que ver con la sociedad en la que vivimos. Pero si vos me decís que prefiero, cuanto más austera mejor. Y visto desde el otro lado, no ya visto del periodismo, ¿pues pensás que es correcto que los estados gasten dinero en pautar en periodistas o en programas? Lo menos posible. Lo menos posible. Y lo otro que te iba a consultar es sobre la relación, hablamos de la relación de los periodistas con el poder, que siempre es una relación tensa y conflictiva, y la otra relación que también es, porque tanto vos como yo, como la mayoría de los periodistas, no somos dueños de los medios, tenemos una relación muchas veces conflictiva o tensa con los propios dueños de los medios. Vos trabajaste en una cantidad de medios muy distintos y para muy distintos dueños de esos medios. ¿Cómo llevaste esa relación y cómo se maneja esa relación? ¿Tuviste experiencias mejores, peores? Mira, yo tengo una experiencia muy linda respecto de eso, porque si tengo que mirar hacia atrás, creo que nunca me traicioné. Y que así como cuando estaba en el grupo Clarín, no sé, había temas que para mí eran centrales, y no sé si hay algún antecedente de un par de periodistas que hacen una cobertura sobre la situación personal de los hijos de la dueña del medio, y la cobertura es antagónica a la que hace ese medio. Así te puedo decir en cada uno de los medios que trabajé las veces que yo tomé posiciones personales sabiendo que el medio iba para otro lado. Claro. y mantuve eso. Está mal que yo lo diga, pero si vos me preguntás, yo te digo lo que pienso de lo que... Sí. Inclusive hace 9 años hago una columna en Infobae, que si vos la lees, vos decís que algunas veces coincide con la línea dominante en Infobae y muchísimas veces no. Y lo hago con una libertad, y las veces que tuve alguna objeción, que en 9 años deben haber sido 2, tenía razón la conducción de Infobae, en este caso Valeria era, no Daniel. Y eso me pasa siempre, no solamente respecto de eso. Hoy me es más fácil porque soy viejo y porque tengo una trayectoria, y porque por la trayectoria mi firma le agrega a los medios en los que estoy algo, y entonces a veces los dueños de los medios prefieren entender que yo soy yo, y que es el costo que tiene que pagar, o convivir con eso, es el costo que tiene que pagar porque ellos tienen un lugar. Pero cuando era chico igual. Entonces yo me siento muy orgulloso de eso, sin decir que siempre tuve razón yo en las posiciones porque por ahí cuando gritaba mucho contra Cristina, te digo, tendría que haber utilizado otro tipo de lenguaje, otro tipo de tono, pero si tuviera que dar un consejo a chicos que empiezan en periodismo, no bajen la cabeza. Ahora, para no bajar la cabeza tenés que laburar mucho y tenés que producir cosas muy interesantes. Entonces, si vos producís cosas muy interesantes y laburás mucho, lo que va a pasar es que te van a necesitar y van a entender que vos tengas una posición propia, ¿entendés? Hace unos meses hubo bastante ruido, por lo menos en los medios, a partir de la llegada de Gabriel Hochbaum a Radio Con Vos, donde vos estabas, donde vos sos una de las figuras, y algunos cambios de programación que él decidió, que también te afectó porque tuvo que ver con la salida de Jairo Stracha de la radio, y se suponía que había un cambio de línea editorial del medio. ¿Eso vos cómo lo viviste? ¿Te afectó? Lo viví con dolor. Jairo es un profesional del carajo, y no me gustó que pasara eso. Es más, lo dije públicamente, no es que estoy diciendo acá algo que yo no haya dicho. Discutí muchísimo con las autoridades de la radio,
Y era una gran pregunta, ¿cómo sigue Radio Con Vos? Porque daba la impresión de ser el primero. La programación que está armada para el año que viene es una programación totalmente coherente con la historia de Radio Con Vos. Y entonces con figuras como muy atinadas para lo que es el espíritu. O sea que después de las discusiones que hubo en ese tiempo, creo que los dueños de la radio, en este caso Gabriel Ochbaum, decidieron que la línea de la radio se respetaba. No sé, a mí me queda el dolor de que Jairo no esté, obviamente, pero como es un tipo hiper capaz, está armando algo en streaming que está buenísimo y nada, es un tipo que tiene un futuro espectacular, un presente espectacular y un futuro espectacular, de los grandes periodistas que tiene este país. Una pérdida para Radio Con Vos, sin duda. Sentí que fue una decisión económica, no editorial. No sé si fue económica, no me atrevería a decir eso, tal vez fue editorial. A mí no me cierra que haya sido económica. Muy bien. Sé que sos una persona que muy atento a las métricas de tu programa, a las mediciones. ¿Cómo vivís esta nueva era donde las métricas están por todos lados, todo se mide, esta nueva era de lo efímero, ¿no? Donde todo es muy rápido, muy cortito, muy hay que llamar la atención? Y hay una cosa que no sé si la sufrís o la disfrutás o te adaptás, que es esto de que vos haces un programa de radio o haces un programa, grabás tu programa en Cenital, grabás una hora de programa, pero quizás lo que se va a ver, eso lo va a ver un determinado público, pero lo va a ver muchísima gente. Es un fragmento muy corto. El reel, el corte que se va a difundir en las redes, eso lo va a ver millones de personas. No tengo claro eso, Tengo claro que una cosa que es muy graciosa, que es que en un momento, hace unos años, mi mujer me dijo, no hagas más tele, no hagas, estoy podrida que en nuestra vida cotidiana, el que te saluda, que por más que sea buena onda, mala onda, es decir, si podés bajar la exposición. Y yo le digo, quédate tranquila que me quedo en Radio Con Vos y no hago más nada de exposición. Y eso es chiquito. Y explotó el streaming como nunca. Entonces, de repente, una editorial es vista por 200.000 personas. Bueno. Y entonces, claro, eso ya no lo podés manejar. Pero por eso, estos editoriales son ese video que suben de editorial que serán 3 minutos, 4 minutos, de un programa que haces de 2 horas, digamos. No, porque el video a veces son de 40 minutos, porque son editoriales muy largas. Gente que se queda 40 minutos viéndola. No lo sé. El cosito dice a veces 200K. Claro. Entonces, Sí, por ahí vio un ratito. 5 minutos, 10 minutos, no sé. Pero me ha pasado muchas veces por la calle que el tipo me mira y dice, boludo, te estoy escuchando. Claro. Ese tipo de cosas. Ahora, yo miro las mediciones porque es divertido, porque también mirás cómo está, qué podés corregir. No es la verdad de nuestro laburo. No es la verdad de nuestro laburo. Nuestro laburo es la constancia durante años buscando una historia. Entonces, si vos durante muchos años buscás y no cedés en la presión y lees y te formás y conocés gente y fuentes, etcétera, vas a ser un buen periodista que será reconocido por muchos o por pocos. Después, hay temporada de que tu producto se vende mucho, hay temporada de que tu producto se vende mucho menos, no sé. Nos ha pasado a todos. Yo me acuerdo en el 2001 ponías un Zamora en un set de televisión, Luis Zamora, y hacías 14 puntos. En el 2004 ponías un 15 y hacías 3 puntos. Y era el presidente. Claro, en el 2001, en medio de crisis, cuando las cosas se ponen feas, sí, nosotros somos muy populares. Cuando las cosas se estabilizan, nosotros somos menos populares. Y ahí tenés que laburar mucho más. Un periodista se forma con años de esfuerzo, como un médico, como un futbolista, como cualquiera. Son años de esfuerzo, no es el batacazo y de repente me diste. Eso puede pasar. De repente hay periodistas que son, no sé, Mirta Legrand o La Nata, que son rockstars, es otra cosa. Pero nuestro laburo es una cosa mucho más de orfebrería. Si tuvieses que pensar qué es lo que hoy más te preocupa de este momento del periodismo y los medios, y pensado del periodismo y pensado de las audiencias, ¿hay un mismo reconocimiento de parte de las audiencias del periodista que se esfuerza, que estudia, que trabaja un tema de investigación? ¿Hay voluntad de buscar eso? No importa, porque a la larga vos haces un buen trabajo y eso es valorado en el gremio, en el sistema, etc. Lo que más me preocupa es la desaparición de las redacciones. Los dos pertenecimos a redacciones y era fantástico. Me preocupan los bajos sueldos. Es decir, si tengo que poner orden de preocupación, primero está eso. Creo que la calidad del periodismo tiene que ver, necesita de empresarios que paguen buenos sueldos, porque eso permite a mucha gente hacer buenas investigaciones, buenos trabajos y hacer un periodismo potente. Está muy atomizado todo.
y entonces eso hace que los trabajos en equipo, yo por ejemplo en la radio, una cosa que peleo mucho y que valoro que me den, no sé, en mi programa de radio está Paz Rodríguez Niel, está Gustavo Gravia, está, hablo de los periodistas, está en los últimos tiempos la que reemplaza la economía a Jairo, Silvia Neistat, está, dije Paz Rodríguez Niel, Gustavo Gravia, está Noé Barral Grijera, o sea, tenés tipos de distintas líneas. Vos tenés a alguien, ¿no? Barral Grijera labura en el Destape, Silvia en el Clarín, Paz en La Nación, Gustavo tiene un recorrido de periodismo policial en América 24 y periodismo deportivo en otros medios. Y son periodistas del carajo. Y yo defiendo mucho eso porque me siento en una redacción, siento a ver qué trajo este, a ver qué trajo el otro, a ver qué trajo el de más allá, a ver qué trajo, ¿entendés? Entonces hay algo de la pasión periodística que va más allá de cualquier línea política, de cualquier pertenencia. Para mí esa boludez de que el periodista es igual que el medio que trabaja, es alguien que no conoce. Seguro que hay algunos que trabajan y que obedecen porque los medios necesitan gente que exprese la línea de los medios. Pero no, la mayoría no es así. ¿No te falta, tendrías un columnista, un compañero que sea mileísta? Si es buen periodista, sí. Si no se dio, pero si es buen periodista, sí, totalmente. Pero lo que yo... Pero no se da. Tal como hoy está todo muy compartimentado. No, muy bueno, difícil. pero el esquema que yo te estoy contando, el esquema periodístico que yo te estoy contando, son todos colegas que uno valora. Sí, por supuesto, eso sin duda. Entonces, frente a eso, vos decís, bueno, ¿y qué piensa de cada tema puntual? Digamos, hay tipos más a la izquierda, más a la derecha, depende del tema, depende. Y a mí me gusta mucho eso, que nadie sepa qué va a decir cada columnista cuando vos abrís el micrófono. ¿Usás las redes sociales? En algún momento eras tuitero, Sí, después dejaste de serlo. Se puso muy agresivo. Dejaste de serlo. Sí, sí. ¿Usás Instagram, TikTok? No, ¿Lo usás para ver información? Lo que más miro para ver información es Instagram. Instagram. Porque esa historia que el algoritmo reconoce lo que vos estás viendo, te da una cantidad de información sobre debates en el mundo que son apasionantes. Entonces vos agarrás y querés ver Mamdani. Ves 2 o 3 cosas de Mamdani y es... Te empieza a llegar todo el tiempo cosas de Mamdani. Ves Tucker Carlson. Ves Trump, todas las conferencias de prensa de Trump, ves, no sé, un tema que a mí no sé, inteligencia artificial, burbuja por la inteligencia artificial, entonces te dan una parte de mi trabajo profesional tiene que ver con eso, no sé, caída de la ratio de natalidad en el mundo, que es un tema para mí, pero muy importante, problemas de debate sobre la falta de vivienda para los jóvenes, que es un tema para mí central en este momento. ¿Por qué? Porque mi abuelo, que era un inmigrante, tuvo su casa. Claro. Mi viejo, que era el hijo de inmigrante, tuvo su casa. Yo tuve mi casa y mis hijos probablemente no la tengan. Tremendo. Entonces, algo pasó en el capitalismo que un problema que había resuelto durante generaciones lo dejó de resolver. Yo creo que eso se llama neoliberalismo. Creo que empezó a privar el mercado sobre una voluntad muy fuerte de quienes conducen las sociedades para que eso se resuelva. Y entonces, los gobernantes que empezaron o estaban a la defensiva respecto al tema, porque el Estado no debe intervenir, o directamente decían que lo resuelve el mercado. Y entonces eso generó el quilombo que hay, que el mercado produce vivienda para los más ricos, y produce vivienda para la especulación, genera alquileres o para el Airbnb. Entonces de repente los más pobres y ya ahora la clase media, y es un problema muy serio para la democracia. Bueno, te metes en Instagram, eso lo veo. La parte buena del algoritmo que te da cosas que vos querés, ahora la otra, al mismo tiempo eso mismo lo nefasto que te encierra en el círculo de lo que vos querés. Pero vas cambiando también, depende de vos eso. La agresividad de Twitter me parece de una vulgaridad y una tontería, y además de una irrelevancia. Se hace una campaña contra alguien en Twitter utilizando una mentira o la exageración de una posición. Si esa persona no le da bola, un día después esa campaña terminó. Sí. Y entonces el tipo que se monta en esa campaña, vamos, así destruimos a Milei. Y no pasa nada, Milei gana las elecciones, hagan lo que hagan en Twitter. O vamos, así destruimos a Leo Míndez. Sí. Y Leo Míndez dice, ¿qué están diciendo? Cuando ¿Vos crees que no tiene influencia o tiene? Cero. La influencia que vos le das. Mira, hay veces que me ha pasado que me llamaran de Fopea para decirme, che, ¿qué hacemos con la campaña que hay en contra tuya? Y le digo, poneme al tanto porque no tengo idea. ¿Entendés? En el momento que vos te das cuenta que es una boludez,
quedan todos como boludos. O como tipos que están resentidos, el que sea, ¿eh? Pero hay mucha gente que cree eso, digamos. El problema es eso, es que No mucha mucha, gente... yo te apostaría que ¿Sí? no mucha. Te No apostaría hay mucha que gente que cree en la... No, digo, solo los que están en ese mundillo de locos. No mucha. Hace pocas semanas te pasó con un... Porque también se creen mucho fake news con los recortes. A vos te pasó con una cosa con Grabois, ¿no? Que te decía... Pero vos te acordás, nadie se acuerda. Me atribuyen con el logo de la Nación, con el formato de la Nación, haber dicho, si Grabois es el cerebro, es la evidencia gris del peronismo, el peronismo tiene síndrome de Down. Que era algo horrible para todos. Y yo estaba en el cumpleaños de mi hijo y me llegaba a mí, a mi hijo, y todos me cargaban. Y mis hijos me decían, que entienden mejor esa lógica que un grandote como yo, me decían, papá, es un meme, se te están cagando la risa, ni respondas ni le dé bola, es una boludez, mañana pasó. Y pasó. Ernesto, ¿qué te ves haciendo dentro de 5 o 10 años? ¿Qué te gustaría hacer y qué te ves haciendo? No sé. No sabes. Me preocupa el tema. ¿Te preocupa? Y me preocupa porque creo que después de los 70 ya no deberías estar al aire. Y estoy a 8 años. Y después de los 70, y estar al aire para mí es un momento muy feliz. Más allá de lo profesional. Es un momento donde vos te juntas con gente interesante, creativa y aprendés. Y son 3 horas o 4 horas al día que yo la paso fantástico. ¿Y por qué dices que no debería entonces estar después? No, que... Me parece que quedás desconectado de la época, me parece que corres el riesgo de decir boludeces, no estás tan lúcido. No sé, por ahí a los 70 digo, sí, yo me los como crudo y sigo. Pero digo, ¿y qué haría sin esto? Y después digo, ya se me va a ocurrir. Tampoco la idea de controlar el futuro es algo que sea posible, o sea, qué sé yo. ¿Sos optimista sobre el futuro de los medios y del periodismo? Sobre todo soy optimista. ¿Sos optimista? Sí. Digo porque recién decías esto de que los medios necesitan pagarle más a los periodistas. La psicología cognitiva tiene una categoría que se llama non-realistic optimism. Me comprende, pero totalmente. Yo soy optimista sobre el futuro de la humanidad, soy optimista sobre el futuro de la Argentina, soy optimista sobre el futuro del periodismo, soy optimista sobre el futuro de estudiantes de La Plata y no tengo ningún motivo para hacerlo. Pero si me preguntas que soy optimista, te digo que sí, que soy optimista. Cuando recién decías que los periodistas necesitan ganar más y que habría que pagarle mejor a los periodistas, los dueños de los medios te dirían, bueno, es que ya el negocio no da como antes. Bajó la publicidad, los lectores no compran diarios, la publicidad ahora se distribuye más en plataformas que en los medios de comunicación. ¿Cómo haces para solventar un periodismo de calidad a futuro? Bueno, es una fórmula que no se ha encontrado todavía, ¿no? Bueno, pero tal vez de repente se junten 5 periodistas muy buenos en algún momento, hagan una especie de estructura cooperativa o algo parecido y logren hacer un medio en las redes que tengan alta calidad de periodismo. Hay posibilidades de hacerlo ahora. Esto que estamos haciendo ahora hubiera sido imposible hacerlo y supongo que te da algo de guita para vivir y vos podés hacer la entrevista que vos querés, libre de dueños de medios o libre de otras presiones. Y se está explorando mucho eso. Algo va a salir de todo eso. En la difusión de ideas es muy apasionante. Entonces, a mí me parece que siempre hubo gente que... Mira, a mí cuando me preguntan sobre nuestra profesión, hay una película muy hermosa, que es muy poco conocida, que se llama Noticias del Nuevo Mundo. Es una película protagonizada por Tom Hanks, que el tipo anda, es un ex soldado de la guerra civil, que anda de pueblo en pueblo a caballo. Y se gana la vida contando noticias. Como los diarios no eran masivos, él va juntando los diarios que puede, va contando, y entonces se anuncia que llega a un lugar, entra a una pieza, cobra unos peniques a todos y todos van a escuchar noticias. Y él relata noticias de manera que sean divertidas, controvertidas, enojen, hagan reír. Hace un cuento de las noticias. Y yo cuando vi eso dije, ese es mi trabajo. O me gustaría que ese fuera mi trabajo, sobre todo ahora que hago mucha radio. Contar todos los días un cuento de qué está pasando en la Argentina y en el mundo. Y contarlo de la manera que sea divertida, provocativa, hincha pelotas, que no deje indiferente, como que cuenta un cuento sobre eso. Eso siempre existió. Yo me acuerdo que la Nata decía, no importa, no le des bola a la escenografía, no le des bola a la iluminación, no le des bola a la vestimenta, no le des bola. En el fondo, al final, hay un boludo con un micrófono que cuenta la historia. Si la cuenta bien va a ser escuchado porque a la gente le gusta escuchar historias. Y si la cuenta mal no va a ser escuchado, no depende de todo lo que hay alrededor. Entonces, eso contado así, yo veo muchos chicos que quieren ser periodistas, no sé si es la mejor profesión del mundo ni la más útil, creo que hay cosas mucho más útiles que ser periodista. Pero ¿qué les recomiendas a esos chicos que seguramente se te acercan, alguno te pregunta, Ernesto, ¿qué me recomendás? Quiero estudiar periodismo, ¿vale la pena? No, a cualquier chico le recomienda elegir lo que te genere pasión. Es eso, elegí eso porque eso garpa.
Eso garpa siempre, podrá garpar más, podrá garpar menos, pero elegí e insistí por ese lado, si podés, qué sé yo. Ernesto, muchas gracias por venir acá a Mandriles a conversar sobre eso que nos apasiona, que es el periodismo. No, gracias a vos, Leo. Gracias. Todavía me acuerdo cuando Kirchner te puteó. ¿Qué fue? Florencia Varela, ¿no? Fue en La Plata. En La Plata. Acá hablamos, sentados acá, recordamos también con Kirchner y con Horacio Berbisky, recordamos eso también. Fue en La Plata. Que le preguntaste por la declaración jurada. Por las dos cosas, claro, por la declaración jurada y por la pensión que cobraba en ese momento. Y él te dijo, usted te manda, yo sé que a vos te mandan manito para jorobarme. Yo le digo, no me mandó nadie, que era la verdad. Era una larga historia. Él creía esto de que nos mandaban, ¿no? A los periodistas todos nos mandaban y yo... ¿Y qué te dijo Berbisky de ese episodio? Fue muy interesante porque, bueno, es largo. A los que estén viendo esto, que vayan a ver el capítulo con Berbisky, porque Berbisky, en aquel momento, fue la única persona en Página 12 que reivindicó mi pregunta. Ah, mira. Y yo en aquel momento se lo agradecí, y se lo agradecí acá cuando se sentó acá también, porque bueno, fue la única persona que dice, sí, está perfecta la pregunta y Néstor Kirchner tiene que responder sobre eso. Qué interesante. Así que bueno, sí, un viejo episodio, y sé que me acuerdo que vos lo citaste en tu libro sobre los Kirchner. Sí, siempre. Claro. Por eso lo recuerdo. Muchas gracias por estar acá. Gracias a vos.